Como les he venido diciendo por 2 programas ya, esta es la tercera parte de la Iglesia Modelo. En el libro de los sellos encontramos el modelo que el Espíritu Santo diseñó para levantar y extender el reino de Dios aquí en la tierra. En unos segundos entramos en el tema. Desde el principio de la creación, Dios ha prometido bendecir a sus hijos. Es necesario que la palabra de Dios haga vida en tu corazón. Desde Santiago de Chile, presentamos su programa Palabras de Bendición, junto al pastor Josué Muñoz. Este tiempo de reflexión, de asolamiento, de aislamiento, el nombre que le quiera poner, a mí me ha servido en lo particular, y estoy seguro que ustedes también, para meditar, reflexionar y volver a leer cuidadosamente, sin apuro, el libro de los sellos y leer la Biblia en general, pero al releer, reestudiar, repasar por enésima vez el libro de los sellos, uno va descubriendo una gran verdad. Y esta verdad es que el Espíritu Santo es el diseño divino, la tercera persona de la Trinidad, quien, enviado por el Padre, diseñó y estableció el patrón, el diseño arquitectónico de su iglesia. La iglesia fue sustentada, edificada y construida sobre la base del derramamiento del Espíritu Santo. Y para ello quiero leer ahora el capítulo 2 de la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios. La primera carta, o la primera epístola del apóstol Pablo a los Corintios, en el capítulo 2, versos 1 al 5, dice así: Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra, ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. El apóstol Pablo, el apóstol a los gentiles, creo que fue, sin lugar a dudas, el apóstol que entendió plenamente que la tarea de extender el reino, de llevar la buena noticia de salvación al mundo, no dependía de sus capacidades. Aunque él era un hombre intelectual, había sido criado a los pies, bíblicamente enseñado a los pies de Gamaliel, uno de los mejores teólogos de ese tiempo. Sin embargo, claramente él da a entender que no depende, ni dependió nunca de sus propias capacidades. Hablaba varios idiomas, etc. Era un hombre muy educado, pero dice: estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Ni mi palabra, ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría. Le está escribiendo a los Corintios. Los Corintios, la iglesia en Corinto, la ciudad de Corinto era parte de Grecia. Y ahí estaba el intelectualismo, la intelectualidad, estaba el desarrollo mental de ese tiempo, de los cuales filósofos famosos y escritores y libros escritos de la cultura griega. Está escribiéndole a una iglesia llena, rodeada, inundada de la cultura griega. Y le dice: ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. Este es el detalle. ¿Qué había dicho Jesús en el capítulo 1 del libro de los Hechos, en el verso 8? Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Cuál era el plan de Dios? El plan de Dios era que su obra, su reino, se extendiese en la tierra, no con las capacidades humanas. Lógicamente que se necesita tener alguna capacidad, pero no depender de ellas. El apóstol Pablo, de hecho, hablaba griego, hebreo, latín probablemente por los romanos, porque era ciudadano romano. Se hablaba mínimo 3, 4 idiomas. Sin embargo, eran solamente herramientas para que fluya un mensaje. No era la formación, el fundamento de su
de su predicación, sino que dice, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Jesús había dicho algo muy claro, y lo voy a repasar. Dice, cuando venga el Consolador, que yo enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede de mí, Él dará testimonio acerca de mí. Eso lo dijo en el capítulo 15, verso 26 de Juan. Juan 15, 26 dice, pero cuando venga el Consolador, a quien yo enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede de mí, Él dará testimonio acerca de mí. Desde el capítulo 14 del Evangelio de Juan, ya comienza Jesús a establecer el orden. Dice en el verso 26, Juan 14, 26, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará y os recordará todo lo que yo os he dicho. Ya Jesús establece con estas palabras y con más en el capítulo 16 y 17 que era la tarea del Espíritu Santo. El Espíritu Santo requiere un vaso, requiere un instrumento, requiere un depositario, un receptor para fluir, pero no depende de la capacidad humana de ese instrumento, sino que depende de sí mismo. El Espíritu os enseñará, os recordará, el Espíritu os guiará, el Espíritu será el poder que va a actuar en nosotros, de manera que el apóstol Pablo lo entendió muy claramente, y cuando fue a la iglesia, cuando fue a predicarle a los hermanos, no a la iglesia, sino a la ciudad de Corinto, en Grecia, no fue con su capacidad humana, no fue con el raciocinio, la intelectualidad o la psicología humana, sino con demostración del Espíritu de poder. ¿Por qué? Por una razón muy sencilla. La fe no debe estar fundada en la sabiduría de los hombres, pero hoy las cosas cambiaron. Mientras creció la iglesia, se fue intelectualizando. Hoy día, prácticamente en todo el mundo, en todas las iglesias, la intelectualidad, la psicología, la oratoria, ha tomado el lugar principal. Yo admiro a algunos predicadores en Estados Unidos especialmente, con una voz, con una capacidad intelectual, con una capacidad de expresar los pensamientos de una manera que yo lo encuentro admirable. Es capacidad humana, competencia humana, pero dice Pablo que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. El interés de él era que la iglesia creyera que él era solamente un vaso por el cual el Espíritu Santo hacía señales, prodigios y maravillas. Dios no estableció la iglesia para que fuese sustentada, guiada, enseñada y levantada en las capacidades de los hombres, sino en la dirección y la capacitación que da el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque Dios tuvo cuidado. Mire, voy a poner un ejemplo que ya lo hice ayer, pero lo voy a repetir. Solo que ahora lo voy a leer. En el Antiguo Testamento, este es un ejemplo de cómo Dios tiene cuidado de hacer las cosas de acuerdo a su modelo. Dice en el libro del Éxodo, capítulo 25, verso 10, dice lo siguiente. Harán también un arca de madera, de acacia, cuya longitud será de 2 codos y medio, su anchura de codo y medio y su altura de codo y medio. La cubrirás de oro puro por dentro y por fuera, y harás sobre ella una cornisa de oro alrededor. Fundirás para ella 4 anillos de oro que pondrás en sus 4 esquinas, 2 anillos de un lado de ella y 2 anillos al otro lado. Harás unas varas de madera de acacia, las cuales cubrirás de oro, y meterás las varas por los anillos a los lados del arca para llevar el arca con ellas. Las varas quedarán en los anillos del arca, no se quitarán de ella, y pondrás en el arca el testimonio que yo te daré. Y harás un propiciatorio de oro fino, cuya longitud será de 2 codos y medio, su anchura de codo y medio. Harás también 2 querubines de oro, labrados a martillo. Los harás con 2 extremos del propiciatorio. Harás pues un querubín en un extremo y un querubín en el otro extremo.
De una pieza con el propiciatorio harán los querubines en sus extremos. Y los querubines se extenderán por encima las alas, cubriendo con sus alas el propiciatorio, sus rostros el uno enfrente del otro, mirando el propiciatorio los rostros de los querubines. Fíjense, Dios tiene cuidado de dar detalles cómo debía ser construida el arca. Ayer hablé del tabernáculo. En el capítulo 26 dice, el tabernáculo será de 10. El capítulo 26, voy a leer solamente a modo de ejemplo. Estoy dando el ejemplo que Dios da en el Antiguo Testamento del cuidado que tuvo, del diseño que tuvo, de cómo dio instrucciones específicas. Aleluya. Dios dio las órdenes específicas cómo debía construirse el arca y el tabernáculo. Ahora voy a leer el tabernáculo. En el capítulo 26 de Éxodo dice, harás el tabernáculo de 10 cortinas de lino torcido, azul, púrpura y carmesí, y lo harás con querubines de obra primorosa. La longitud de una cortina de 28 codos, y la longitud de la misma cortina de 4 codos, y la anchura de la misma cortina de 4 codos. Todas las cortinas tendrán una misma medida. 5 cortinas estarán unidas una con la otra, y las otras 5 cortinas unidas una con la otra. Y harás lazada de azul en la orilla de la última cortina de la primera unión. Lo mismo harás en la orilla de la cortina de la segunda unión. Todo el capítulo 26. Si ustedes leen cuidadosamente parece aburrido, pero es Dios, bendito sea su nombre, que tuvo el cuidado de decirle a los constructores, a Moisés le dio esta instrucción y Moisés se la pasó a los que lo iban a construir, el cuidado que debían tener de hacerlo exactamente como Dios lo había diseñado. Dios tuvo cuidado, bendito sea su nombre. Aleluya. Dios tuvo cuidado de explicar cómo debía ser el diseño del tabernáculo, del arca y de todo lo que encerraba el culto al Señor. Pues bien, ahora voy a volver a leer en el libro de los Hechos capítulo 1, verso 8. Voy a volver a leer allí. Lean conmigo. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta los últimos de la tierra. Recibiréis poder y me seréis testigos. ¿Por qué dice me seréis testigos? Porque el Señor está diciendo, yo voy a hacer la obra y ustedes van a ser testigos. Dice la Biblia que Dios hacía milagros extraordinarios. Dios hacía el milagro extraordinario por medio de Pablo. Lo dice aquí mismo en el libro de los Hechos, en el capítulo 19. Dios, primero dice Jesús, ustedes me serán testigos de lo que yo voy a hacer. Dios tiene la iniciativa, Jesucristo recibe las instrucciones del Padre y el Espíritu Santo las ejecuta. Lo que el Señor quiso hacer siempre fue tomar Él la iniciativa. Él diseñó el tabernáculo, diseñó no solamente el tabernáculo, el arca del pacto. Todo lo hizo el Señor como un ejemplo de que el modelo lo tiene Él. Y en el libro de los Hechos le dice, no salgan de Jerusalén, no se muevan de aquí, hasta que reciban el poder y me seréis testigos de lo que yo voy a hacer. Entonces fueron enviados, dice, enviados por el Espíritu Santo. Ya lo leí en el programa anterior. Y luego dice el capítulo 19 del libro de los Hechos. Lean conmigo capítulo 19, Hechos 19, 11 y 12. Y hacía Dios milagros extraordinarios por medio de Pablo, por mano de Pablo. Y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo. De tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos y los espíritus malos salían. Pablo está recordando que había ido a Éfeso, había estado en Éfeso y había recorrido también después Grecia. Y está diciendo, el escritor que es Lucas, dice, hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo. Eso es el énfasis. Dios hacía el milagro. Porque si la iniciativa la toma el Señor, Él es el que va a hacer la obra. Solamente es un vaso. Entonces cuando Pablo escribe, nuevamente voy a leer 1 Corintios, cuando escribe la carta a los Corintios, le dice, hermano, cuando fui a ustedes,
no fui a predicarles con excelencia de palabra o de sabiduría humana, sino con demostración del Espíritu y de poder. Él entendió que hay un solo modelo. El modelo de crecimiento, el modelo de desarrollo y el modelo para establecer una iglesia está en el libro de los Hechos. Es el Espíritu Santo el que provoca, el que causa y el que dirige desde el principio al fin. Desde la A hasta la Z, desde la página 1 hasta la última página, Él es el diseñador, Él es el constructor y Él es el que ordena el camino. ¿Qué es lo que pasó entonces? Pasó lo que dije hace un momento. Se intelectualizó, se racionalizó, se hizo más inteligentemente la obra, de acuerdo a la inteligencia humana, pero no con señales, prodigios y maravillas. En todas las congregaciones, absolutamente en todas, sin excepción, debían ocurrir señales, prodigios y maravillas continuamente, no una vez a lo lejos, sino regularmente, porque la iglesia del primer siglo creció explosivamente. ¿Por qué? Porque dependía del Espíritu Santo. Porque el Espíritu es el que daba las directrices. El Espíritu es el que ponía el fundamento. El Espíritu es el que decía, el que le dijo a Pedro, Pedro, ve, mata y come. No, Señor, porque nunca lo he hecho así. Dios ordenó a Pedro, ya lo mencioné, pero lo voy a repetir, que fuera a la casa de Cornelio, para que los gentiles recibieran la buena noticia. Dios fue el que escogió a Pablo para que fuera a los gentiles. Dios tomó la iniciativa. Dejemos que Él tome la iniciativa ahora entonces. Permitamos que sea el Espíritu Santo mismo el que dirige, el que muestra, el que corrige y el que establece su obra. Nosotros hemos tomado, lamentablemente, cuando digo nosotros, los cristianos, hemos tomado el lugar que el Espíritu Santo debe tener para hacer la obra. Y creo que se han hecho conferencias sobre crecimiento de iglesia. Hermano, yo conocí un maestro en Estados Unidos, en una universidad cristiana, famosísimo, que hablaba de crecimiento de la iglesia. Tenía libros. Mientras yo era estudiante del seminario, 75 al 77, tuve que leer los libros de este maestro. Fue una oportunidad para mí asombrosa conocer al maestro en persona en Estados Unidos el año 85, 10 años después. Le dije, oh, qué bueno que usted fue. Yo tuve que leer su libro en el seminario. La decepción mía fue grande. Fue grande, ¿por qué? Porque resulta que él ni siquiera pastoreaba una iglesia. Era maestro de un seminario, de un instituto bíblico. Y yo le dije, usted menciona mucho una iglesia que está ahí en tal parte aquí dentro del condado de Los Ángeles, en California. Y era uno de los pastores asistentes. Hablaba con una intelectualidad tremenda. Era una capacidad de oratoria hermosa. Me dio un dolor tan grande, lo digo como a modo de excepción. Mientras otros me impresionaron con sus señales, prodigios y maravillas, este me impresionó porque no, todo era teoría. Y eso es el mejor ejemplo. Estoy hablando de un maestro de seminario famoso. No voy a decir el nombre, pero es uno de los seminarios teológicos más famosos de Estados Unidos y del mundo. Un maestro ni siquiera tenía evidencia personal de los milagros, señales y maravillas. Entonces Pablo lo dice. Cuando fui a predicarles el Evangelio, por orden celestial, le faltó decir, dice, no fui con excelencia de palabra o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, quise presentarles a Jesucristo, y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Ni mi palabra, ni mi predicación fue con palabras persuasivas. Hoy día todo es persuasivo. Hoy día no se habla de otra cosa sino de lo bueno que es el Señor. Y yo lo hablo también. Pero hay poder de Dios disponible. El poder del Espíritu Santo está disponible. Pero deben manifestarse los dones. Los dones del Espíritu. Milagros, profecía, lenguas, interpretación de lenguas, palabra de ciencia, revelación. Ciencia es la palabra revelada. Conocimiento, discernimiento de espíritu. Pedro pudo discernir el engaño de Ananías y Zafira. Pablo pudo discernir el engaño de
de los falsos profetas, de los brujos. O sea, el Espíritu de Dios se manifiesta con señales, prodigios y maravillas y con los dones. Aquí mismo Pablo lo escribe en la primera carta de los Corintios, un poco más adelante. Dice, no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Los dones están disponibles. En el capítulo 12 de la primera carta, en el verso 4, dice, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo. Hermano, hay organizaciones cristianas evangélicas que no creen en los dones del Espíritu. Entonces, todo cuanto hacen es nada más un buen trabajo intelectual, un buen trabajo como hace cualquier empresa de negocio que expande su empresa mediante la mercadotecnia. La mercadotecnia, las técnicas de mercadeo. Entonces hacen una buena publicidad y logran hacerlo. Pero, ¿dónde está el Espíritu Santo? ¿Dónde están los prodigios? La iglesia del primer siglo creció por las señales, prodigios y maravillas. Por eso que Pablo dice, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Y luego dice, a cada uno le dada la manifestación del Espíritu para provecho. El Espíritu de Dios que está en todo creyente no está, como lo dije en los días pasados y lo voy a seguir repitiendo, solamente para tener un momento de emoción, de sentirse tocado por el Espíritu, de sentir escalofrío, sentir una corriente, sentir fuego, etc. Dice, a este dada por el Espíritu, estoy leyendo el verso 8 ahora, palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, a otro fe, por el mismo Espíritu, a otro dones de sanidades, por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. El que establece el modelo es el Espíritu Santo, no el hombre. Si lo que tenemos que arrepentirnos en este tiempo de pandemia es decirle, perdóname, Señor, por haber hecho las cosas a mi manera. Al menos yo lo he hecho. Le digo, Señor, perdóname. Gracias, Señor, al mismo tiempo, por llamarnos la atención, a la corrección. Gracias, Señor. Toma tu lugar ahora. Ven, Señor Jesús, y toma tu lugar. Toma el lugar que el Espíritu Santo debe tener, dando la dirección, como Él dijo, el Espíritu cuando venga os enseñará todas las cosas. Cuando Él venga a convencer al mundo de pecado, justicia y juicio. Luego dice aquí, cuando Él venga, se me perdió ahora, aquí está, 15:26. Cuando venga el Consolador, a quien yo enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Jesús está vivo y activo. El Espíritu Santo está hablando ahora, está dando dirección. Cuando Él venga les dirá lo que deben hacer, les guiará a toda verdad. El Espíritu Santo es el guía, no solo es el Consolador, es el que tiene la autoridad del Padre y del Hijo para dar instrucciones. Ya el libro de los sellos, la iglesia creció exponencialmente porque era el Espíritu Santo el que hacía señales, prodigios y maravillas. Bendito sea el Señor, porque esa bendición se está derramando nuevamente y veremos señales, veremos prodigios, veremos maravillas como nunca antes había visto la iglesia, para la gloria del Señor. Amén. Me quedan unos minutos solo para orar y para tomarme este tiempo antes de despedirme. Vamos a orar. Vamos a pedir al Señor. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Te doy gracias por poder acceder hasta tu trono, por poder compartir esta palabra con tus hijos, con mis hermanos, para que busquemos la llenura del Espíritu, para que recibamos el poder de lo alto y para que hagamos la obra conforme tú quieres que sea hecha, conforme el Espíritu nos está guiando a que se haga, no conforme a nuestros planes. Gracias, porque en este tiempo se han deshecho nuestros proyectos, se han disuelto nuestros programas y queremos que sean los tuyos ahora los que tienen la preeminencia. Espíritu de Dios, ven y toma tu lugar.
Espíritu de Dios, toma la dirección. Espíritu Santo del Padre, del Hijo, glorifica a Jesucristo ahora. Señor Jesús, tú lo prometiste en los posteriores días derramar de tu Espíritu. Cúmplase tu palabra entonces y llena estos vasos, llena estos corazones, Señor, y permite y manifiesta cada uno de los dones prometidos en tu palabra, establecidos en tu palabra, claramente demostrados en el libro de los sellos, no solamente los 9 dones, los 5 ministerios, sino toda una diversidad. Señor, creo que están activos, creo que se activarán los dones, creo que se manifestará tu gloria y tu poder, y te doy gracias porque seremos testigos de tu grandeza. Sea la honra, la gloria, el honor y la alabanza a ti. Te damos honor y gloria. Gracias por este tiempo, Señor. Gracias, Padre. Gracias porque tu promesa se cumplirá. Tu palabra no volverá vacía y derramarás una vez más de tu poder sobre tu iglesia en este tiempo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Bueno, le doy gracias al Señor. Agradezco su atención. Ahí en su pantalla aparece una página web, aparece una dirección, un teléfono. Llámenos, escríbanos, porque queremos saber dónde recibe esta señal y el efecto, el fruto que ha causado. Prepárese, porque el Espíritu Santo ya comenzó a derramarse. Y así como estas primeras lluvias que están cayendo sobre nuestra capital, así también vendrá el Espíritu Santo y caerá sobre su vida y será lleno de la gloria de Dios. Finalmente, ya saben, recuerden, no importa las circunstancias, Dios ha declarado en su palabra que somos bendecidos, bendecidos para bendecir. Amén. Nos vemos.